dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y cuando Jesús va y les dice es que cuando está el novio, no ayunan. Pero una vez que el novio les se ha quitado, ahí les estaba hablando de que él tenía que morir y resucitar. Entonces desde antes Jesús ya les estaba enseñando acerca de que él tenía que morir, de que él tenía que padecer. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, ahí es donde les digo que la iglesia católica ya no continuó leyendo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a el comentario, bueno, a la página 90 de su manual. Entonces ya no leen este pasaje, porque si lo leen, ¿qué pasa? Pues no queda la piedra angular de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Estaba siendo utilizado para que Jesús ya no siguiera con... Exacto, ahí estaba, y no le enseñó a nuestro pastor, estaba tratando de que el propósito de Dios no siguiera. Vamos al párrafo 3, dice: estoy seguro de que Pedro esperaría ser alabado por su acción, ¿no? O sea, porque pues igual, ¿no? Si llega uno de tus hijos y te dice: oye, mamá, yo tengo que morir mañana. Ay, no, mijito, no digas eso. Y tu hijo: pero no, es que es voluntad de Dios, mamá, Dios me lo dijo. Y tú: no, hasta te enojas, no, cállate, ¿no? Y aquí es lo que está pasando. Jesús está hablando acerca de su muerte, de algo que estaba escrito, de algo que él tenía que hacer, que era propósito de Dios. Y Pedro, ¿qué le dice? Aunque fue una respuesta natural, pues estaba en contra del propósito de Dios. Y todo lo que está en contra del propósito de Dios, lo tenemos que desechar. Mateo nos dice que el Señor se sintió complacido por haber dicho: tú eres el Cristo. Pero luego nuestro Señor empezó a hacer algo que estos discípulos consideraban extraño. Les describió la muerte por la que tendrían que pasar. Esto es lo que Pablo llama más adelante la palabra de la cruz. Vemos que tanto Mateo como Marcos nos dicen concretamente que fue precisamente en ese momento cuando empezó a enseñarles algo que había insinuado con anterioridad. En los evangelios existen varios relatos sobre ello antes de este, y el suceso era algo que el Señor había sabido desde el principio. En el evangelio de Juan se nos dice: al comienzo de su ministerio en Jerusalén, Jesús les dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le había dicho a Nicodemo que había venido a Jesús de noche, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dijo lo siguiente a sus discípulos: vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. Y esos pocos días antes Mateo cuenta que les sería dada la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero estas alusiones tenían la naturaleza de acertijos, y los discípulos no le entendieron. Por eso antes vemos que les decían los discípulos: ¿estás viendo y no ves? O sea, ya Jesús les estaba hablando desde mucho antes todo, pero ellos no entendían, porque eran como bebecitos. Ustedes ya no son bebecitos, hermano, ya están en licenciatura y ya estamos en otro nivel que tenemos que comprender, que ya no tenemos que: ya no vengo a la iglesia porque me vio feo. No, ya usted tiene que perdonar y seguir adelante. Ya tiene que comportarse, ya tiene que...
era algo que yo era bien callado, hermano, que no lo crea. De chavito, la que me vio fue la hermana, ¿cómo se llama? Rosario, que ella ha estado desde antes cuando estaba más chavito. Yo era bien callado, hermano, o sea, callado, calladísimo, así, machín. Yo no estaría aquí enfrente, yo era callado. Pero Dios me fue llevando, maduré, y pues ya, o sea, ya somos adultos, ya no, ay, es que me da pena. Hermano, exponga esta palabra, este versículo. Hermano, ore, por favor. Ay, no, ora tú. Ya estamos en un nivel, hermano. Ay, yo voy, yo lo hago, porque ya estamos en un nivel. Dice más adelante, y las palabras de reproche de Pedro que a continuación nos muestra Mateo, encontramos la filosofía básica de este mundo. Explica de un modo muy exacto: ten compasión de ti mismo, Señor, ten compasión. Nada es más importante que tú. Y qué tremenda enseñanza. Y es lo que ahorita en este mundo hay. Nada más tú, preocúpate por ti. No es como así viven los hombres. Estoy muy dispuesto a renunciar a cualquier cosa, excepto mis propios intereses. No hay nada más importante que yo. Es que me voy a ir, o es que voy a hacer esta cosa, y es propósito de Dios. O estar con tal persona, o hacer esto, o poner este negocio. Nada más nos preocupamos por nosotros, por lo que queremos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Es su propósito? Yo cuando estaba buscando o estaba viendo qué carrera iba a estudiar, yo me iba a ir por mercadotecnia, hermano. Yo dije, de ahí sí hay chamba, porque yo había estudiado, yo había buscado y hay un buen de chamba para mercadotecnia. Y yo iba sobres, no, pues ahí el varo. Y ya, ¿cómo se dice? Lo utilizo para promocionar a la iglesia en internet. O sea, ese era mi propósito personal. Yo decía, no, ya me vi acá haciendo los anuncios y todo ese rollo. Y le dije, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? Y Dios me habló, me llevó a un pasaje donde está donde está Salomón orando, y Dios le dice, yo a tu padre no le permití que construyera mi templo, pero a ti te doy el privilegio de construir mi templo, mi tabernáculo. Wow. Y luego a través de una pastora, Dios le reveló en un sueño y me dijo, y yo dije, ¿será? ¿Será, Señor? Todavía, como cabezón. Porque uno quiere lo que uno quiere, la neta, ¿no? Uno va por lo que quiere. Y yo decía, es que, porque también estudié qué onda con arquitectura. Es que son días sin dormir. Bueno, de hecho casi en todas, ¿no? Pero yo vi en esa. Mercadotecnia es más relax. Pero arquitectura es no dormir, es gastar. No más, Señor. Dije, pues yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo no quiero lo que yo quiero lo que tú quieres. Y me metí a arquitectura. Y hubo un día en el que ya no quería. No me salió una maqueta. No me salía. Fue la única maqueta que me hizo llorar, que me hizo gritar, que me hizo enojar. No me salía la maqueta. Era una casa de un nivel circular. Y para hacerla circular está bien cañón en maqueta. El material no se presta. Y, Señor, y yo estaba llorando haciendo la maqueta, Señor, y era calificación final. Yo dije, no, ya no puedo, Señor. Y me llevó al libro de Josué. Yo solo te mando que seas fuerte y valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y pasé un proceso, hermano, pero cumplí, terminé. Y cuando nosotros terminamos es porque era propósito de Dios. Porque cuando algo no lo terminas,
Ahí Dios te estaba diciendo, es que no era tu propósito, hijito, papito. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando cómo, o sea, el pensamiento del ser humano, pensar en sí mismo. Y esto es una filosofía que se llama humanismo. ¿Qué dice que es el humanismo? El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV. Se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inefables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición al pensamiento teológico en el que Dios era el garante y el centro de la vida. Entonces este pensamiento que podríamos decir, pues es que nos preocupamos por nosotros mismos, es un pensamiento satánico, hermano, échalo fuera de tu vida. Porque el centro de todo, inclusive de tu vida es Dios, es Cristo. Porque ese fue el pensamiento que el Satanás le metió a Adán y a Eva. Si comes este fruto, serás como Dios, sabrás qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Y nos lo está enseñando ahorita, porque Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, que no te pase esto. Está preocupado por su maestro, va a morir. Pero es un pensamiento humanista satánico. ¿Qué era lo que Jesús Hay otra enseñanza que Jesús dice más adelante, que dice: si amas más a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. O sea, ¿qué está diciendo? Yo soy el importante, yo debo de ser tu prioridad. Cuando tú me quitas de la ecuación, el resultado da negativo. Estando yo, todo es bendición, es prosperado. Entonces, dice, y cuando Pedro pronunció estas palabras, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, chanclas, mentiroso, opositor. Porque recordemos que qué significa en el Antiguo Testamento la palabra Satanás era un título que decía el que se opone, el adversario. Hasta que Jesús nos muestra, porque de hecho no tenían un conocimiento de Satanás como una persona física, un diablito acá, no, hasta que Jesús viene, nos presenta nuestro adversario, que era el enemigo, que era Satanás. Pero en el Antiguo Testamento no tenían conocimiento de ese adversario. Dice: ¿por qué no dejas de pensar en las cosas de Dios? O sea, era lo que, metido a través de esta frase, Pedro quería darle a entender a Jesús. ¿Por qué no dejas de pensar en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? O sea, preocúpate por tu vida, o sea, salva tu vida. Así es como viven los hombres. Lo primero es pensar en uno mismo, cuidarse de uno mismo, proveer lo que queremos, porque nadie más lo va a hacer. O sea, yo me preocupo por mí porque nadie se va a preocupar por mí. Ese pensamiento está equivocado, hermano. O sea, ¿qué nos enseñó Jesús? A entregar la vida por los demás. O sea, inclusive Jesús en la cruz, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo? Señor, ten misericordia. O sea, eran sus enemigos porque lo estaban matando los fariseos. Los romanos le escupían, le gritaban: no, que eres el Cristo. Ahí en la cruz. ¿Y qué fue lo que él dijo? Ten misericordia porque no saben. O sea, inclusive ahí él se entregó por ellos, por todos. No nada más fue por sus apóstoles, fue por ellos. Porque cuando vemos la historia de Jesús crucificado, ¿qué hace el soldado romano? Y en ese momento creyó. Cuando en vez de sangre salió agua, no hay una terminología médica sobre eso, ¿no? Condición humana, fisiológica. Pero le clavas, empieza a salir agua y se da cuenta y dice: este era el Cristo. Entonces, ese pensamiento, hermano, tenemos que desecharlo.
Por eso reprende a Pedro de un modo muy severo, agotándose por su modo directo y crudo de hacerlo. Quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense que un día así nuestro pastor nos diga, ¿no? Que él esté en su onda, en la presencia de Dios, ¿no? Y de repente, no, ¿qué es esto, pastor? Vete de aquí, Satanás. ¿Qué va a hacer usted? Se va a ir a otra iglesia, ¿no? Inclusive en esta historia vemos la madurez de Pedro, porque él aguantó, que lo traicionó, pero vemos después que cumplió el propósito, que él fue el que siguió con la predicación del evangelio. Reconozco, dice Jesús, reconozco esa voz, la escuché cuando fui tentado en el desierto. Hay otra manera de conseguir todo lo que Dios quiere para ti. Piensa en ti mismo. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Que pensar en él. Póstrate. O sea, ya, porque Jesús ya sabía qué onda, él tenía que morir. ¿Y qué le dice Satanás? Póstrate delante de mí y todas las naciones serán tuyas. O sea, vete por lo fácil. Piensa en ti, no mueras. Pero ¿qué les dice? ¿Qué está enseñando Jesús? Que él no hacía las cosas porque él las quería hacer. Porque inclusive vemos la humanidad de Jesús cuando está en el Getsemaní. Señor, si es de mí, pasa esta copa, pero si no, que no se haga como yo. O sea, vimos su humanidad de Cristo, porque él decía, Señor, sudaba sangre de que el sufrimiento que él iba a pasar, pero él obedeció. O sea, inclusive, ¿por qué? Porque Dios es el centro de todo tu vida, hermano. Muchas cosas, inclusive no vamos a entender hasta que no comprendamos. Vamos a Mateo 4:1, porque ahí viene, vamos a leerlo rápidamente. Porque ahí vemos la tentación de Jesús, para verlo bien rápidamente. Porque es que ese sistema de pensamiento humanista desecha a Dios y hace al ser humano más importante que Dios. O sea, y eso es satánico, hermano, porque va en contra de lo que Dios enseña. 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aquí el Satanás que le estaba diciendo: tienes hambre, papito, preocúpate por ti, dile que se conviertan en pan. En hambre, ¿no? Que se conviertan en pan. Yo también me equivoco, hermano. ¿Y qué Jesús le dice? Todavía Jesús enseña cómo contradice este pensamiento filosófico humanista. Porque Satanás, ¿qué le estaba diciendo? Piensa en ti, tienes hambre, convierte, tienes el poder, convierte estas piedras en pan. Pero ¿qué le dice Jesús? Todavía pone a Jesús, pone a Dios encima inclusive de su necesidad, y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ahí vemos cómo ese sistema de pensamiento. Vamos a Gálatas 4:14. Si alguien lo encuentra, antes que yo lo lea, por favor. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 6:4:14. 6:14. Ah, 6:14, sí, yo me equivoqué. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, ahí, ¿qué le está diciendo Pablo? O sea, yo no veo por mí. O sea, yo no me glorío en mí mismo. O sea, yo no me exalto a mí mismo, sino que la obra de la cruz en mí
O sea, es Cristo el importante. Por eso debemos de ser muy cuidadosos con ese sistema de pensamiento. Vamos a su manual en la página 91. En el último párrafo dice: pero el tercer elemento del camino de la cruz no, me equivoqué, es más arriba. Además del segundo. Acá. Después del pasaje que aquí viene de Gálatas 6, el cristianismo sin la cruz no es cristianismo, sino un pobre y mísero sustituto. Lo que hace que sea cristiano es la palabra de la cruz. ¿Qué significa eso? Hay 3 elementos que encontraremos al continuar nuestro estudio de Marcos y que se encuentran en todos los evangelios y también en las epístolas. Para empezar, quiere decir el fin de lo natural y el fin de lo que llamamos autosuficiencia, la confianza en uno mismo. Esa es la filosofía de nuestros días, lo que les digo, el humanismo. Y el mundo odia tanto este mensaje que se tiene que deshacer de él. No solo es que no lo entiende, sino que lo odia literalmente. Cualquiera que lo predica es considerado como una persona que predica tonterías. Como cristianos hemos sido llamados o bien a creer en el Señor o a escuchar las voces que nos susurran al oído, una de dos. ¿Cuál de ellas tiene razón? La palabra de la cruz significa el fin de la confianza en nosotros mismos. Según dice esta pequeña estrofa, tus mejores resoluciones a un lado habrás de dejar. Tendrás que eliminar tus más elevadas ambiciones. No tendrás que pensar jamás en ser salvo hasta que no seas consciente de que estás perdido. Además, el segundo elemento está relacionado con el dolor y el sufrimiento, porque no nos gusta vernos aislados, y por eso es por lo que a algunas personas no les gustan las palabras de los antiguos himnos. En ocasiones oigo decir a los cristianos: no me gusta cantar esos himnos antiguos que hablan acerca de lo vil y sumido en el pecado que estoy. Oh, maravillosa gracia, cuán dulce su sonido que salvó a un fracasado como yo. Las personas dicen: no soy una fracasada, no soy vil y no estoy sumido en pecado. Esto significa, como es cierto, que nunca se ha situado ante la grandeza y la gloria de Dios.